resistencia, cargos de 4 ministros. Ha querido las universidades nacionales. Trabajo, no teníamos nada. Y la deuda externa. Necesitamos que nos siga ayudando. La agitación y la movilización de los campesinos ha sido un factor importante que ha presionado a que se promulguen y ejecuten leyes de reforma agraria. En algunos países, la ley se aprobó después de una considerable intranquilidad y violencia. En otros casos, como Venezuela, la ley tenía como principal objetivo controlar a los campesinos prometiéndoles reformas a gran escala. Antes de la llegada de la Revolución Cubana al poder en 1959, Estados Unidos siempre consideró a la región latinoamericana una zona de desarrollo agrícola destinada al incremento de la producción para la exportación. Ahí no hay que olvidar que para ese momento hay una insurgencia del movimiento revolucionario en el mundo, movimiento guerrillero, vamos a decirlo en los términos que se expresaba, había una lucha. Había un ánimo desde el punto de vista moral de instalar un sistema donde la igualdad, la justicia, el respeto, la solidaridad, la complementación de orden moral, de orden espiritual. Estamos hablando de la Revolución Cubana. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de... El establecimiento del movimiento revolucionario en el territorio antillano, identificado plenamente con el campesinado, provocó el encendido de las alarmas en Estados Unidos, decidido a que el ejemplo no fuera seguido por ningún otro país de América. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se instala una política de dominio del mundo, que montaron un modelo. Estamos hablando de los norteamericanos. La intervención de Estados Unidos en las mal llamadas reformas agrarias en Latinoamérica fue evidente. La idea se presentó como un plan a gran escala para evitar el atraso de la agricultura, mejorar el desempeño de las grandes empresas transnacionales y el empuje de las tecnologías. Un control total. Eso, bueno, mira, era también medios de comunicaciones. Las corporaciones de la superestructura del Estado para imponer la ideología, adormecer a los pueblos. En la ciudad de Bogotá, en septiembre de 1960, los integrantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, firman el Acta de Bogotá, en la cual se dejó constancia del tratamiento del problema de la tenencia de la tierra y el avance en el agro. El campesinado venezolano refleja un descontento que para el momento no fue canalizado por organizaciones y movimientos para dirigirlo hacia la conquista de sus aspiraciones. Rómulo Betancourt y el Partido Acción Democrática sacaron provecho de la inquietud campesina y concentraron, con políticas demagógicas, las acciones de los trabajadores del campo, con la promoción de una reforma agraria que solo buscaba capitalizar clientelismo electoral y consolidación de AD en el poder. ¿Por qué razón? Porque también en ese proceso de reforma agraria, ellos tienen todo el control de las droguerías. Parece mentira. Y eso nosotros ya se veía para ese momento, pero no con la profundidad que ahora se está viendo, y nace la concepción del alimento como una mercancía. Eran tiempos donde el pueblo se encontraba en la calle, despierto el espíritu de lucha e insurrección del 23 de enero de 1958.
Después de la caída de Marcos Pérez Jiménez entre 1959 y 1962, se realizaron invasiones espontáneas de tierras que habían afectado más de 1.800.000 hectáreas, de las cuales el 60% pertenecían al sector privado. El presidente Betancourt declaró no estar dispuesto a tolerar la ocupación de tierras ajenas. Solo el Instituto Agrario Nacional puede realizar estas acciones. Palabras que sirvieron a tranquilizar a los grandes propietarios nacionales, internacionales y futuros inversionistas. En marzo de 1960, Betancourt promulga la Reforma Agraria, adelantándose a las medidas que sobre el asunto de la tierra manejaba Estados Unidos. Los redactores de la Ley de Reforma Agraria venezolana fueron todos pertenecientes a las clases pudientes que se negaban a perder sus privilegios. Entre los escribientes de la ley se pueden mencionar, entre otros, a Monseñor Rafael Arias Blanco, Gustavo Volmer, Víctor Manuel Jiménez Landines, Salvador de la Plaza y Alfredo Tarre Mursi. John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos para 1961, expone en la Casa Blanca, ante una concurrencia de embajadores latinoamericanos, la Alianza para el Progreso, una política de ayuda financiera para América Latina de $20.000 millones. We offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. La Carta de Intención de Bogotá se concreta en Punta del Este, Uruguay, en 1961, cuando Estados Unidos, secundado por el resto de las naciones de América, menos Cuba, manifestaron el apoyo a las reformas agrarias y tributarias propuestas por los estadounidenses. Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. ¿Quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Las fuentes financieras serían las agencias multilaterales como el Banco Interamericano y similares, y el sector privado a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. ¿Por qué el señor Dillon, en su discurso de clausura, manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Como principal objetivo de la Alianza para el Progreso estaba frenar la revolución cubana y el efecto multiplicador que pudiera tener en el área latinoamericana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. El documento de Punta del Este dejó entrever la advertencia de que si no se eliminaban las desigualdades existentes, los conflictos políticos en la región americana serían inevitables. Luego de la reunión de Uruguay, progresivamente fueron promulgándose reformas agrarias en América Latina. La primera fue en Venezuela en 1960. Betancourt promulga la Reforma Agraria, adelantándose a las medidas que sobre el asunto de la tierra manejaba Estados Unidos. Siguió Colombia y Costa Rica en 1961, Chile, Guatemala, Panamá y República Dominicana en 1962, Nicaragua en 1963
y Perú, Brasil y Ecuador en 1965. Conceptualmente, la reforma agraria en Venezuela fue un conjunto de medidas políticas, legislativas, sociales y económicas, cuyo fin era modificar la estructura de la propiedad y la producción de la tierra. También quedaban sujetas a los fines de la reforma agraria las superficies de los predios ocupados por las explotaciones petrolera y minera, que abarcaban más de 6 millones de hectáreas, muchas de ellas aptas para el desarrollo agrario. Serían pasadas al Instituto Agrario Nacional, cuando fuera considerado que ellas podían ser utilizadas. Pero era absurdo pensar que se sustrajera una cantidad tan grande de territorio para uso colectivo, tomando en cuenta las debilidades de los políticos venezolanos que se doblegaban a las presiones ejercidas por los consorcios internacionales que impedían las tomas de decisiones. Además, estaban al servicio del imperialismo y defendían el modelo colonial.